Este episodio es patrocinado por Curago Biotech, empresa de biotecnología en alimentos que desarrolla una familia de productos vivos y activos para apoyar la nutrición óptima, utilizando siempre tecnología patentada. Además, crean soluciones personalizadas para grandes marcas que buscan innovar en el mundo de la biotecnología alimentaria. Gracias, Curago, por impulsar la ciencia al servicio de la vida. Bienvenidas y bienvenidos al lugar en donde exploramos nuevas perspectivas. Y es que a veces nos enredamos en pensamientos repetitivos que nos mantienen atrapados. Pero si salimos de ellos, nos daremos cuenta de que hay un mundo esperando a que aparezcamos, existamos, brillemos y evolucionemos. Hay un concepto que he repetido varias veces en este espacio y también en mis redes sociales, y es el de la sincronicidad. Es un concepto que se le atribuye a Carl Jung y habla de cuando distintos hechos se van suscitando de manera muy repetitiva en nuestras vidas, como si tuvieran un mensaje. Y esto va más allá de las coincidencias. La primera persona a la que yo le escuché hablar de epigenética es el invitado que está aquí sentado el día de hoy. Y fue hace más de 10 años, cuando nadie hablaba de epigenética. Decían epigenética y no sabíamos de qué se estaba hablando, a qué se refería. Era un concepto incluso como muy elevado para comprender hace 10 años. Y entonces se quedó como ahí un poco dormidito el concepto en mi vida, hasta que de pronto empezó a reaparecer y reaparecer y reaparecer. Y yo les he compartido que últimamente estuve leyendo al psiquiatra Gabor Maté y cómo habla de cómo el trauma y nuestra historia de vida impacta no solo nuestros comportamientos, sino incluso nuestras células, y puede tener la capacidad de modificar nuestro ADN. Y muchas veces no le prestamos la suficiente atención. Entonces, cuando le pedí al invitado de hoy que me enviara una nota de voz platicándome un poco sobre cómo íbamos a orientar este episodio, me llamó mucho la atención que tuviera tanto que ver con el trauma, con cómo modifica y transforma nuestros comportamientos, pero también cómo puede ser un gran catalizador y una gran conversión de amor. Entonces, hoy estoy muy contenta porque está aquí una de las personas que más admiro en el mundo, no solo por su capacidad intelectual, sino porque uno ve ese hombre con ese cuerpezote y esa altura y no se imagina que ese hombre tenga la capacidad de vulnerarse y de hablar de lo que la mayoría de los hombres todavía no están listos para hablar. Tener a hombres tan equilibrados y con esta inteligencia emocional y sabiduría, creo que es súper importante, insisto, para lograr este equilibrio que tanta falta nos hace. Entonces, bienvenido, ingeniero Toño. Muchas gracias por estar aquí. Es para mí un honor. Nunca me imaginé que se fuera a dar y que se fuera a dar de esta forma además, y que vengas aquí a compartir algo tan sagrado como es tu historia y la historia de tu familia, de tu padre particularmente. Es para mí un honor estar aquí contigo. No, al contrario, yo soy el agradecido de que me hayas permitido tener este maravilloso podcast como un medio de comunicación para poder externar, pues, la función de lo que es mi historia de vida, que sí tiene estos matices de aprendizaje, pero sobre todo la explicación, sí epigenética, sí microbiómica, sí genómica, pero más que nada espiritual, y cómo la ciencia y la espiritualidad unidas, fusionadas, pueden ser una respuesta para muchos seres humanos que ahorita están en búsqueda de respuestas en un camino que a veces se ve estrecho, sinuoso y angustiante. Y que realmente cuando uno pasa o supera esas barreras se da cuenta, como la canción esta de John Lennon de It is easy if you're bright. No, o sea, si lo intentas es fácil. Gracias. Toño, tú eres ingeniero. Así es. De pronto están estigmatizados los ingenieros como que la mente es muy cuadrada y de pronto un poco inflexible. Ahorita platicábamos que tienes Premio Nacional de Tecnología, sí, de Salud, has recibido reconocimientos en el MIT. Sin embargo, esta parte emocional y de perdón y espiritual siempre ha estado muy latente en tu vida. ¿Qué te inspiró a decir, es momento de contarlos, es momento de dejar de lado todas estas pláticas científicas y TED Talks que has dado y decir,
es momento de hablar de esta otra parte del ser humano? Yo creo que sin duda ha sido un momento crucial mi vida que tomó, eh, digamos, se presentó hace menos de un año, que fue experimentar perdón a mi padre de una manera sublimar, ¿no? Mi padre, militar de carrera, él llegó a la jerarquía más grande, que es general de división en el ejército mexicano. Y digamos que fue violento conmigo. Seguramente has tenido invitados que te dicen, es que mi papá parecía militar. Bueno, el mío lo ve. ¿Sí me explico? Fue violento. Confieso que hubo momentos en mi adolescencia que yo quería que mi papá se fuera a una guerra, quería que mi papá se fuera a una misión y que me entregara una hammer, ¿sí? Y me dijeran, se murió el combate. Y yo decía, and this is, ya no va a ver esa. Y hoy en día, cada vez que mi papá me whatsappea en la mañana, o para decirme, estoy en T1, que en el ejército significa sin novedad, dar una pequeña descripción de lo que va a ser en el día, y terminar diciendo, te amo, y yo decir, te amo y te extraño, y realmente sentirlo, es eso. Creo que vine encarnado en este plano de vida a aprender dos cosas. Uno, a perdonar. Y otro, a tener fe que mueva montañas. Y respondiendo directamente a tu pregunta, el primero ya quedó aprendido. Entonces, siento en el corazón una conexión para decir, sí se puede perdonar. Más allá de decir, no estoy de acuerdo con lo que hiciste conmigo, no estoy de acuerdo con la ofensa que hiciste conmigo, te perdono, y lo cual significa no necesariamente tener una relación, simplemente dejo de estarte cargando, ¿no? Pero dices, pero es que sí tengo una relación con papá. Juntos construimos un alojamiento a un lado de la casa por el papá. Lo extraño cuando no está ahí y lo disfruto cuando está ahí. Entonces, o sea, puedes alcanzar esos niveles de perdón cuando te das cuenta del proceso que vivió, le das sentido. Y claro que las neurociencias y la biotecnología me ayudan a explicarlo, pero no hay nada como sentir, ¿no? Toño, entre este adolescente que esperaba recibir una caja con la bandera y el Antonio Cruz del 2025 que le escribe todas las mañanas a su papá, pues hay muchísimos años e historias de por medio, ¿no? Volviendo a este tema de la sincronicidad, ayer fui a ver la película de Better Man, de la historia de Robbie Williams, Sí. y casualmente es una historia final que tiene que ver con el perdón hacia papá. Y hoy en día, mi generación, particularmente los millennials, nos hemos dado mucho a la tarea de explorar como de dónde venimos y qué dolores tenemos y las famosas heridas y tal. Sin embargo, creo que se queda corta esta exploración porque nos quedamos en el, soy bien no sé qué porque mi papá fue así, mi mamá fue así y así soy y se acabó. La capacidad que has tenido tú, insisto, a lo largo de todos estos años de transformarlo en un perdón absoluto, creo que es extraordinaria y creo que es el mensaje que vale la pena hoy profundizar muchísimo. ¿Cómo empiezan estos años? ¿Cómo es tu infancia? Tú tienes 60 años, que cicliste hace un mes. En enero de 2 meses. ¿Cómo empieza la vida de Antonio Cruz? Pues mira, yo nazco en el seno de un oficial muy joven del ejército mexicano con mi mamá. Cabe mencionar que mi papá es un hijo dado en adopción. Mis abuelos biológicos, digamos, no se hicieron cargo de él. Lo dan a una pareja que yo conozco como mis abuelos. De siempre mi papá sabía que era adoptado. Entonces mi papá crece con una huella de abandono materno principalmente. Cuando mi papá entra al colegio militar, conoce a una mujer que se llama María Eugenia.
simpaticísimo porque cuando era chico, hasta como los 4 o 5 años, cada vez que hacía una de Aurora, mi mamá siempre decía, oye, Winky, pero tú debiste haber sido hijo de María Eugenia y no mío, yo no sé por qué me tocó a mí esto. Y entonces yo, hasta los 5 años, decía, es María Eugenia, o sea, hasta que un día mi tía, que es como mi segunda mamá, se compadece de mí y me dice, no me va a traer. María Eugenia era la novia de tu papá antes de que conociera a tu mamá, que se murió a los 20 años. Y ya con compromiso de boda, tu papá no logra casarse con ella. Después conoce a tu mamá, se casa con tu mamá. Ellos tienen un primer hijo que al nacer se contagia de meningitis y dura 40 días tortuosos en el hospital hasta que fallece. Entonces, mi papá, ya después lo entendí así, pero en ese momento dice, todo lo que amo muere. Todo lo que amo desaparece. Hoy entiendo que ese nivel de estrés, más el nivel de estrés de mi mamá, de decir, el primer hijo se me murió, hizo que epigenéticamente mis células no expresaran un desarrollo que permitiera que mi sistema inmunológico fuera fuerte. Entonces, los primeros 3 años de mi vida fue un ir y venir al hospital. Mi papá ya recientemente me confiesa que un día me dice, me escudé en el servicio, tu mamá me llama y me dice, está muy mal, no sé si se va a morir o no. Y entonces mi papá dice, yo pudiendo ir, me rendí y le dije a tu mamá, haz lo que puedas, no puedo salir del cuartel, lo que va a pasar, va a pasar. Y entonces la historia dice que mi mamá sale en Ciudad de México, para un carro, le pide que me lleve al hospital, me estabilizan en el hospital, me salvan y más o menos a los 3 años y medio empieza ya una estabilidad en mi salud. Voy a hacer aquí un corte, Toño. ¿Tú crees que todas estas vivencias previas a que tú cumplieras 3 años han impactado el ser humano que eres hoy? Adicional a toda esta herencia, pues, que traes de trauma de tu mamá y de tu papá que han impactado en tus células. Lo que tú como persona viviste de tan infante, ¿has hecho conciencia de si ha impactado en ti? Te diría lo siguiente. Y aquí me voy a salir un poco de la parte científica y te voy a decir, si hay un plan de almas antes de encarnar, que yo creo que sí lo hay, donde tú planeas cómo va a ser tu vida, te diría, dentro de mi planeación fue exactamente nacer después del primer hijo muerto, de un padre que cree fervientemente que todo lo que ama muere y entonces tiene un estrés hacia el amor que tiene al hijo, diciendo, solo porque te amo se va a morir. Una madre sobreprotectora. Es justamente lo que mi alma planeó con las almas de mis padres ahí, sin duda. Siguiendo en la historia. Y entonces, duró 3 años y medio. De acuerdo a las neurociencias, cuando tenemos 3 años y medio, el cerebro se divide en 3, ¿no? El neocórtex, que es donde tenemos todos los procesamientos lógicos, el cerebro límbico, que es donde se dan todos los procesos por los cuales no te tienes que preocupar, pues la presión de tu sangre arterial, la frecuencia cardíaca, los niveles de respiración, la digestión de tus alimentos, ¿sí me explico? Ahí hay una parte que se llama el giro del cíngulo y otra subparte que se llama el hipocampo, que es donde guardamos los recuerdos. El hipocampo hasta antes de los 3 años y medio no está desarrollado, entonces por eso es que la mayor parte de la gente no genera recuerdos al aspecto. Cuando tenía 3 años y medio y ya había logrado estabilizar mi salud, tengo un bioshock que me hace aprender a tener miedo y vergüenza. Estábamos en Morelia, estaban
mis 2 tías, mi mamá, mi abuela materna y mi hermana, Bedita. Ok. ¿En la historia de tu familia son tú y tu hermana? Sí, son yo y mi hermana, y hay otra hermana que el papá tuvo fuera del matrimonio de mamá. Pero también tengo como un karma de femenino, ¿verdad? Tengo hijas, fuera de la imagen de mi papá, Sí. todos son mujeres. Y entonces llegamos a ese balneario y recuerdo perfecto cómo, jugando en el chapoteadero, mi papá me saca y me empieza a arrojar sucesivamente a la alberca honda, esperando que yo Nada. nadara. Retaras. Yo entré en pánico y sí recuerdo perfectamente que mi pensamiento era, bueno, este señor que supone que me tiene que cuidar, hace todo lo posible por asesinarme. ¿Qué está pasando? No logro nadar. Y recuerdo perfectamente que ya de regreso iba yo con una toalla, subiendo una rampita rumbo al Volkswagen Sedán de la familia donde ya todos nos íbamos a regresar. Y entonces mi papá abre la puerta, me abofetea enfrente de todos y me dice, inútil. Y en ese momento, ya desarrollado mi hipocampo, se da un bioshock, que de acuerdo a las neurociencias es un evento, para mí fue abierto, con una imagen de poder. Boca aquí, no de autoridad, de poder. Sí. Una imagen de poder no necesariamente es de autoridad. Si alguien llega y quiere violarme, como no tiene autoridad, pero podrían tener poder y perpetrar su crimen. O sea, entonces, es una imagen de poder generando un calificativo hacia mi persona de no suficiencia. La diferencia entre miedo y vergüenza es que el miedo es una amenaza que se cierne sobre ti y la vergüenza es una no suficiencia. ¿Sale? Y en ese momento, a los 3 años y medio, es imagen de poder, inútil y en un aspecto público enfrente de mi familia y demás gente. Toño, aquí me surge una pregunta. Este es un hecho sin duda que marcó muchísimo tu vida. ¿Tú siempre fuiste consciente de eso? O sea, de ese hecho siempre te estuvo haciendo oído o fue hasta adulto que descubriste lo que había provocado en ti? De hecho, hasta que lo superé por los 24, 25 años, Okay. Fue una imagen que repetí. Repetí con la maestra del kinder, imagen de poder. Soy disléxico. Yo me doy cuenta que soy disléxico más o menos como por los 20 años. Mi papá se enteró que era disléxico hace 2 años y cuando se enteró, ¿y qué es ser disléxico? Se me explicó. Mi papá lo que en ese momento decía era, ya no se murió, ahora tengo que dotarlo de las mayores herramientas para que sobreviva, porque como lo amo, está condenado a morirse. Y cuando tienes 3 años, una de las herramientas básicas es aprende a nadar, ¿sale? Y entonces lo que hacía era, cada que me encontraba con una situación abierta, donde podía ser ridiculizado en público, un reto que no había hecho, que no estaba seguro que iba a poder lograr. Y una imagen de poder, y repetía el esquema con la maestra, con el entrenador, con el sensei, con mi tía, con mi jefe, hasta los 25 años. O sea, de los 3 a los 25, esta repetición de comportamiento y de escena, por así decirlo, fue inconsciente para qué. Fue repetitiva, no consciente, pero sí generaba una ruta metabólica de cortisol, noradrenalina, y yo en cuanto estaba, va a suceder otra vez. Ok. Mi papá, otra cosa que hizo fue, cuando tenía 4 años, él estaba acostado y ponía una revista y me ponía a leer. Y yo, disléxico, pues como el Chavo del 8, ¿no? O sea, mezclando palabras y todo, mi papá se molestaba mucho. Me agredía físicamente y verbalmente, ¿no? O sea, eres un retrasado mental. ¿Cómo es posible? Sí me explico. Y
la presión que generaba sobre mí, pues hacía que no solo reforzar este paradigma de soy un inútil, no queda otra más que ser ridiculizado delante de todos. Y esto, de alguna forma, se va a repetir el resto de mi vida. Toño, ¿qué rol jugaba tu mamá en este crecimiento? Mi mamá era una ama de casa subordinada a mi padre. Eventualmente, cuando veía que sí generaba ya una violencia extrema, digamos que me pateaba, me golpeaba, una o dos veces se atrevió a rescatarme para sacar, pero yo también entiendo a mi mamá como como entre la espada y la pared, donde no podía tener mayor acceso a mi protección y tenía que dejar que mi papá me criara como él lo veía más conveniente, ¿no? Entonces, esto fue hasta los 25 años. Hubo un periodo donde mi papá fue instructor de estrategia militar de la Escuela Superior de Ghana, donde había una alberca. Mi papá, desde luego, quería que yo fuera oficial del ejército mexicano. Y entonces, la alberca tenía, si mal no recuerdo, 20 metros de largo. Y entonces mi misión era cruzarlos. Nunca lo pude hacer. O sea, podía bracear, ya me podía mantener al flote, pero nunca podía sincronizar la respiración de abajo, exhalar, tomar aire y volverlo a meter. Yo llegué a pensar que tenía una deficiencia genética que me debía hacer las improvisaciones. Mi papá me golpeó, me ridiculizó. Me acuerdo que había unos trampolines. Lo más que llegué a hacer es aguantar fatigado y llegar 2-3 metros, que era la distancia de trampolín, y asirme de él para llegar a la otra orilla. Y entonces mi papá, muy severo, avergonzado de mí, y yo sentí que no puedo ni siquiera recorrer estos 20 metros, ¿no? ¿Alguna vez respondiste a las agresiones? No tenía capacidad, estoy hablando de 11, 12 años, mi papá... Ni verbalmente. El ejército, o sea, es la imagen de poder. O sea, no hay forma física de poderlo enfrentar hasta que no tuve 17 años. ¿Qué ocurre cuando tienes 17 años? Cuando tengo 17 años, ya entre que jugaba fútbol americano y las artes marciales, no sabía que tan joven así. Y hizo esa tal era cuarto dan. Un día que me acuerdo que estaba en el techo y llegó un papá y me habló reprendiéndome porque creo que no había sacado el tanque de gas para que lo quemara, algo así. Y entonces me acuerdo que fácil la casa medía no sé más 3 metros y entonces del techo me eché un brinco, caí en el césped de la casa y me enfrenté a verlo. Y lo reté. Si mi papá hubiera perdido el control, seguro nos hubiéramos liado. Pues ahí. Le saco como 15 centímetros al papá. Y mi papá solo me dijo, no entiendo por qué hiciste eso. Si no quieres colaborar en la casa, pues entonces busca dónde... Pero, digamos, fue así un encuentro donde yo deseaba que mi papá respondiera y no lo hizo. Pero sí es algo que hoy entiendo que en el clan de almas no era necesario y no fue. ¿Tienes memoria de la última vez que te agredió? Sí, tenía 15 años. Hice algo que no le pareció. Nos subimos al carro, me llevó a un lado y en el carro me reprendió y me empezó a golpear. Y lo que yo ya sentía a esa edad era que los golpes ya no me... O sea, terminaron así. Cuando maltratas a un niño o una niña y sobrevive, si sobrevive a los kids,
lo terminas haciendo súper resistente. Y entonces ahí me di cuenta, y él se dio cuenta de que era más probable que en el golpe se lastimara él a que me dañara ya. Entonces, ¿qué ya terminaste? ¿Algo más? Pero fíjate, doblemente admirable ahorita que hablas de la resistencia que generan los niños. No me acuerdo dónde leí o si lo vi en alguna película de cómo capturan en África a la gente que va a trabajar como para el crimen. No sé, estoy utilizando así términos muy mexicanos, pues, pero... Y entonces cómo los hacen agredir a sus propias familias para borrar esa sensibilidad. Entonces, el que no se haya borrado en ti me parece algo súper fuerte, porque haber resistido y sobrevivido, porque tu cuerpo sí estaba en un estado de lucha o huida. Entonces, el haber sobrevivido sin haber perdido la sensibilidad me parece, pues, milagroso, honestamente. La realidad es que yo creo que la gran mayoría de los niños y niñas sobrevivimos. La clave, Sophie, está en superar la raíz de amargura, ¿no? Entonces, para mí, el viaje empezó cuando a los 25 años, ya liberado del núcleo familiar, o sea, ya... Espera, no, quiero regresar a tus 17. Ahí me queda acá. Te vas, tu papá te dice, si no quieres colaborar en las labores, cállalo. Ajá. Y te caíste. Y me dice otra cosa, me dice, de aquí no te vas a llevar nada excepto la ropa que traes puesta, ¿no? Entonces, ya para entonces, yo ya me había dado cuenta que no era un retrasado mental, porque además de ser disléxico, tengo sobrecapacidad intelectual. Entonces, la física, la química y la matemática desde la secundaria, los maestros siempre decían, es que este niño, ¿qué trae algo? Y entonces, además de que me integraban a los equipos representativos de ciencias exactas, yo encontraba una fascinación. O sea, sí me recuerdo en las bibliotecas a los 12 años leyendo los libros de física de la facultad. Porque me gustaba, o sea, me encantaba, me deleitaba viéndolos, ¿no? Entonces, sí observaba que esas tres materias que a la mayoría les causaba angustia y problemas, a mí no. Y entonces empecé a poner en tela de juicio, decir, pues mi papá dice que soy retrasado mental, pero pues para esto tengo una facilidad, o sea, pues voy a creer mejor en el desempeño que estoy teniendo, en lo que él me está diciendo, pese a que tenía una ortografía pésima y que en español sí la padecía. Y entonces empiezo a trabajar muy joven en una fábrica de explosivos como ayudante de supervisor, estudiando ya de ingeniero. No te saliste de casa. No, sí me salí. saliste. Sí. ¿Y a dónde te fuiste? Y entonces me fui a dormir solo en una, digamos, condición donde me sentía más cómodo. O sea, lo que yo ya no quería es pertenecer al núcleo familiar, porque además mi papá tuvo un romance con otra persona, aparte de mi mamá. Tiene una hija, que es mi hermana, a la que amo. Y entonces se genera en mí un resentimiento brutal hacia esta persona, porque pues justo en el momento en el que todo esto se da, yo entro a la universidad y me acuerdo que en ese entonces la Universidad de las Américas tenía una colegiatura de 9,200 pesos. Y entonces hay una tarde que mi papá lo cambian de pueblo donde vivíamos a La Paz. Y ya dejando las últimas cosas arregladas, me dice, aquí están los 9,200 pesos de tu colegiatura. Y te digo que me desacompletas para la casa de Raquel, o sea, que vale 54,000 pesos. Y entonces yo, cuando escucho eso, agarré el dinero,
Mi respuesta sobre eso es, yo no me voy a acostar contigo. No compito contra eso. Ahí nos vemos. Se separó de tu mamá, Se separa de mi mamá, pero nunca se divorcia. pero casas ya separadas. Él sí, ya no vuelven a vivir juntos. Hay otra escena donde yo ya no vivo ahí, pero digamos fui a un evento familiar. Embaraza a mi papá a esta señora y le pide a mi mamá que cuide a la niña. Y mi mamá acepta. Sí, Y entonces en ese momento otra vez dije, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer esto. Ay, nos vemos. Es demasiado para mí. Me dirijo a mi mamá y le digo, yo no sé cómo tú cambias dignidad por comodidad. Y me dirijo a mi papá, le digo, ¿y tú cómo le pides eso? Mi papá me dice, es que ¿qué va a hacer de la niña? Y mi respuesta es, no lo voy a verbalizar, pero es calificativos horribles. Va a ser eso como su madre. Esa es una respuesta a tu pregunta. Y me sale. ¿No? Esas son las raíces de amargura que no logro sanar hasta los 40 y tantos años. Y que teniendo una sobrecapacidad intelectual me hacen generar una carrera meteórica desde ayudante de supervisor en compañías transnacionales hasta presidente de América Latina de una compañía Fortune 500 a los 38 años. Te hice regresarte a tus 17 cuando ibas a hablar de los 25. ¿Qué ocurre a los 25? Y entonces a los 25, digamos, ya era gerente de una compañía transnacional. Siempre he hecho ejercicio. En Puebla abren un super gimnasio con una alberca. Llego, me inscribo, pues soy de esos locos que llega a las 5 de la mañana a hacer ejercicio cuando no hay nadie, Y entonces me dice la señorita, oiga, tenemos una promoción donde la alberca está incluida y los primeros 3 meses no se le cobra nada. Si quiere después, pues ya la empieza a pagar. Y yo le digo, no quiero la alberca. Ándele que no quiero una alberca, no me llevo bien con la natación, vengo al gimnasio. ¿Y sabías por qué no te Sí, llegaba? porque Si lo tenías. yo he pensado que genéticamente tenía una bronca para ser flores. La vendedora termina de llenar eso, lo firmo y le dice, sí se le incluye. Pues gana por convención, sí se le incluye. No tiene idea de lo que Llega el señor siguiente, está la alberca. Bueno, tengo que pensar esto. Voy a ir a la alberca nada más para confirmar que tengo un problema genético. Sale a las 5 de la mañana el instructor, súper enojado. Después supe que yo fui el único que le dijo a la vendedora, está bien, todo el mundo la batió. Si yo hubiera dicho no tendría el instructor que estar al cuarto para las 5, donde no había camiones, se tenía que venir en bicicleta no sé cuántos kilómetros. Esperando a ver. Esperando el único que lo hacía. Entonces llega, toca el lago, me dice, pues nada. Allí era una alberca semiolímpica de 50 metros. Y entonces empiezo a nadar y ve que me paro a los 12 metros, y a los 20 metros, y a los 25 metros. Y dice, nadie de corrido. Y le digo, es de que tengo una deficiencia que no puedo sincronizar la respiración. Y me dice, con 30 años en nunca me había tocado un caso así. Pues igual y sí. Vamos a hacer una prueba. Llego a la orilla y me dice, a ver, respire profundo, infle el estómago, mantenga la respiración. Y cuando la mantengo, me dice, exhale, saque todo el aire. Y cuando termino de sacar todo el aire, me sujeta de nuca y me tapa la nariz. Ya cuando está viendo que estoy asfixiándome, retira la mano y antes de golpear lo que era mi tenía que respirar.
Entonces inhalo. Agarro aire y me dice, no puede hacer. No tiene nada. Sí puede hacerlo. Y yo me quedé así, sí, no tiene nada genético. Saca el aire así como lo hizo ahorita. Su cuerpo va a necesitar aire y va a inhalar natural. Ahí nada más mueve su cabecita ligeramente arriba del nivel del agua. Y lo que hizo ahorita lo va a hacer. Ya con el confort de sentir que tiene aire, vuelve a meter su cabecita y le sigue así. Tómala. Ese día ha dado 250 metros. Dijo, mi cerebro límbico, no dije eso hoy, lo entiendes, es como epigenéticamente estuve desfavorecido los 3 primeros años, mi cerebro límbico me engañó. Lo que en ese momento dije, sí, bueno, no es cierto, que soy un inútil, ¿sí me explico? Y entonces empiezo a tener una serie de retos donde digo, tú puedes hacer antes de los tacos. Nadie lo ha hecho. Otra cosa. Puedo aprender 2 o 3 idiomas. Yo lo voy a hacer. Puedo estudiar una maestría. Quería emprender un negocio. Y empecé a ponerme retos donde subsecuentemente me fui demostrando que sí lo podía hacer. El problema es que seguía como una raíz de amargura y entonces mi motivación era vengarme de la señora que había seducido a mi papá para dar una lección, ¿no? Y nunca fue vengarte de tu papá. La venganza de mi papá era demostrarle que estaba equivocado. ¿Sí me explico? O sea, te equivocas. O sea, todo lo que hiciste lo hiciste de una manera artera, abusiva, a ver, ponte ahorita, ¿sí les explico? Y no era así. Toño, todos estos años, o sea, a partir de esta escena familiar en donde tu papá le pide a tu mamá que cuide a mi hermana, a tu hermana, a que tienes 20 y pico y sucede esta maravillosa escena en la alberca, tú seguías manteniendo una relación con tu papá, cero. Todos los distanciados, o sea, no nos hablábamos, no tenía un contacto. Pero mi madre sí. Mi papá tampoco. Y hoy, cuando le digo, y cuando nos separamos, él me decía, pues yo no lo vi así, yo lo vi que tú estabas desarrollando tu carrera. Ella estaba ascendiendo a los grados de general. Y entonces, en aquel entonces y hoy día, los generales como que se aíslan de la familia un poco para protegerla y otro poco para concentrarse en llegar a la máxima jerarquía en el ejército, ¿no? Entonces, digamos, fue un padre que aún sin el conflicto, creo que hubiera estado ausente por la parte profesional, pero la realidad es que sí había un conflicto donde a mí me sentaba bien, no tenía que ver con. ¿Y conscientemente pensabas en tu padre? O sea, ¿lo recordabas y generaba algo en ti? Sí. Uno, busqué la imagen paterna de manera muy frustrante en 2 jefes que pues no cubrieron el hueco. Y cuando pensaba o extrañaba esa imagen de mi padre, la verdad es que en mi mente decía, sí, pero es un padre severo al que nunca le vas a dar Cusco, ¿sí? O sea, hagas lo que hagas, no vas a ser suficiente. Entonces, pues así te tocó, fue para lo que te alcanzó, mejor tenerlo a distancia. Toño, has mencionado varias veces este término de raíz de amargura. ¿Eras consciente tú de ese enojo que tenías? ¿A dónde te llevó? O sea, sí. ¿Qué tanto fue dictando esta raíz de amargura comportamientos tuyos? ¿Hay algo que hayas hecho que digas, este comportamiento en específico fui víctima de esta raíz de amargura y por eso sucedió? ¿Cómo te fue influenciando esta raíz de amargura? El peor fue fastidiar el matrimonio con la mamá de mis hijos. Amigos, espero que estén disfrutando este episodio, pero quiero hacer esta pausa para contarles sobre Burnock y Povac. Burnock es este shotcito sabor café, sabe delicioso, no rompe el ayuno y además nos ayuda a tener muchísima mayor energía y a absorber mejor los nutrientes. Entonces, si estás haciendo ayuno intermitente, Burnock va a ser tu mejor aliado.
Por otro lado, con Pobac, si lo que estás buscando es aumentar tu masa muscular o tan solo cumplir con tu requerimiento proteico del día, con esta gelatina con probióticos, fermento inteligente y muchísima proteína lo vas a alcanzar. Así que ya sabes, los mejores aliados para tener la mejor salud del mundo, Burnock y Pobac. La raíz de amargura me llevó a hacer una carrera meteórica y a destrozar un matrimonio maravilloso, ¿no? La mamá de mis hijas, con quien estuve casado 11 años, una mujer extraordinaria. ¿A qué edad te casaste con ella? Yo me casé con ella a los 24 años. Okay. Y fue un matrimonio donde, para resumirlo, la mamá de mis hijas dice, Antonio fue mi peor error sentimental, mi más grande acierto profesional, ¿no? La raíz de amargura que yo tenía no me permitió más que replicar como mi papá era conmigo, yo con ella, ¿no? Nunca la golpeé físicamente, pero sí mi severidad y dirección fueron brutales. Mantenía un no aprecio por su familia, ¿no? Mencionábamos esta teoría de los 3 amores, ¿no? Donde el segundo es el difícil, el que daña, el que lastima, pero el que finalmente enseña a lo que tienes que apreciar del amor y lo que no, y si lo aprendes puedes acceder al tercer amor, ¿no? Toño, ahorita se me hace bien importante hacer una pausa porque la mayoría de las personas que nos escuchan son mujeres y creo que es bien interesante comprender qué ocurre del otro lado, o sea, cómo es el diálogo interno de la otra parte. ¿Qué te movía a ti a tener estos comportamientos con tu en ese momento esposa? ¿Te dabas cuenta de que estabas destruyendo tu matrimonio? O sea, ¿qué tan consciente eras de todo esto que sucedía? ¿O para ti la responsabilidad era de ella? ¿O no. ¿Cómo vivías tú esto? Como lo vivía y desde el punto de vista masculino, yo estoy haciendo el bien por mi familia, buscando maximizar nuestro bienestar económico y social, ¿sale? Justo como mi papá hacía lo que hacía, diciendo, lo hago por tu bien y en algún momento me lo vas a agradecer. La realidad es que toda ofensa, la de mi papá y la que yo hice en la extraordinaria mujer que es la mamá de mis hijas, fue por ignorancia. Mi papá hizo eso porque cuando yo leía Todo Torcido, mi papá decía, ¿qué va a hacer de este niño que no sabe leer y escribir? Ubiquémonos en el México de 1970. Alguien que no sabía leer y escribir era discriminado, era abusado, no tenía posibilidades de desarrollo, no tenía acceso a trabajo. Y entonces mi papá dice, yo amo a este, no se murió, pero voy a terminar siendo abusado, discriminado por todo el país. ¿Sí? Oye, ahorita dijiste algo y me voy a regresar en tu historia porque me surgió la pregunta. ¿Te dijo te amo alguna vez tu papá? Mi papá me dijo te amo muy pequeño y hoy en día me dice te amo todos los días desde hace como 3 años. Qué hermoso. Ok, seguimos con y tu entonces la ignorancia hace que genere una ofensa. Con mi esposa, de la mamá de mis hijas en ese momento, yo tenía una ignorancia que normalmente lo tenemos todos los hombres que nos relacionamos con una mujer emprendedora, capaz, atractiva, segura de sí misma, que es, ¿cómo voy a ser suficiente hombre para una mujer de estas? Y la otra es, ¿qué voy a hacer sin ella? Y en esa ignorancia disparamos agresión y lastimamos, otra vez cuestionando la verdadera capacidad, los valores, la belleza, ¿no? Y empezamos con que, pues igual y no estás tan guapa. Igual y el ascenso se lo merecía mejor otra persona, pero como estamos en la época de las mujeres, solo por género te lo dieron a ti, ¿eh? Pero si no hubiera sido así, por menos, no te lo dan, ¿eh? Y el problema es cuando en esa ignorancia, así como yo de 3 años, pues igual y no la voy a armar,
Si la mujer se lo llega a creer, pues se da un terrible conflicto que no puede llegar a otra más que a una ruptura, ¿no? ¿Qué fue el caso? Exactamente, ¿no? Y entonces, ¿qué se aprende desde el punto de vista femenino de esto? Cuando tú tienes un aprendizaje de un segundo amor, normalmente sabes que sí aprendiste porque lo puedes aplicar a todas las áreas de tu vida, porque te deja una sensación de paz y porque tienes una reflexión de que te va a ayudar al propósito de vida que encuentres. Toño, nacen tus 2 hijas en Sí. este matrimonio. Tengo 2 preguntas. Uno, si tus hijas interactuaban con tu papá, si sí, cómo era tu papá de abuelo. Y 2, si esto influenció tu paternidad. O sea, Sí. porque entiendo que mi psicólogo, que ha estado aquí varias veces, usa un término que me encanta, que es el de botarga. Ajá. Dice, a veces traemos heridas y no sabemos ni quién es la botarga y dices, esta, y Sí. solo vas cambiando la botarga. En este caso, pues la botarga fue tu ex esposa, Ajá. pero quisiera saber si algo de esto lo recibieron también tus hijas. Sí, sin duda, y tiene su propio proceso de sanación que hemos ido trabajando en familia, pero sí, o sea, mis hijas conmigo tenían una proximidad y si bien no fui tan violento con mi papá, tampoco fui lo comprensivo que debí de haber sido. Y por otro lado, digamos, la relación que ellas tenían con su abuelo era inexistente. O sea, si yo no tenía una relación con mi papá, pues ellas menos, ¿no? De hecho, recientemente mi hija chica Scarlett decía, pues no es que nadie me haya quitado a mi abuelo porque pues nunca estuvo. ¿Sí me explico? ¿Y nunca mostró tu papá interés por interactuar con tus hijas? No, porque, digamos, otra vez se escudaba en el servicio y entonces, pues, está ocupado, está patrullando, es comandante de una zona militar, no tiene tiempo para estar interactuando con la familia. No es seguro, no es conveniente, ¿no? Toño, ¿cómo vives el divorcio? Lo vivo como una situación traumante, más por la separación de mi hija pequeña, tan chiquita, de 3 años. Yo creo que ha sido el dolor sentimental y en general el dolor más fuerte que he tenido. A partir de ahí sí toco fondo y la manera en como yo busco respuestas es a través de una técnica que se llama los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Okay. Que es una técnica que San Ignacio de Loyola desarrolla ahí por 1400, que hoy, si lo analizas con neurociencias, es una manera de reprogramar, de hackear tu cerebro a partir de un proceso de meditaciones profundas y de cuestionamientos para encontrar respuestas a grandes dilemas de vida. Los religiosos lo tienen que tomar 2 veces al menos, una justo antes de ordenarse, para ver si es plan de Dios que ellos tienen que tomar los hábitos, y la otra es en cualquier momento de crisis ya ordenados, donde sientan que a lo mejor su conveniencia, el plan de Dios es fuera de las órdenes religiosas. ¿Y qué respuestas encuentras tú? Fíjate, la primera vez que fue... ¿Qué edad tenías primero, perdón? Ya tenía para entonces 34 años, estaba quebrado, sin pareja. ¿Por qué quebrado? Porque me corren del último trabajo. ¿No habías emprendido aún? Estaba emprendiendo incipientemente, pero por alguna extraña razón, por primera vez en mi vida, me batearon de 5 trabajos. Me dijeron, quedaste en segundo lugar, luego te vamos. Y entonces empecé a emprender lo que hoy es Curago Biotech. Voy a eso y lo que yo quería entender era cuál era el plan de Dios, qué seguía. Estaba muy confundido. Me acuerdo mucho que en la segunda meditación del perdón, me senté abajo de un árbol inmenso que hoy lo conocemos familiarmente como el árbol mágico. Y entonces entré en una meditación profunda y le dije a Dios, yo ya no te pido nada, lo único que te pido es mis hijas en un hogar, con una mujer, un perro y un jardín. Y estando en esa meditación, no es que haya oído una voz, ni bajado a alguien, no. Pero mi intuición me guió
a la conciencia de decir, ese era mi plan para ti a los 17 años, pero estabas tan enojado que lo echaste a perder. Ese fue mi plan cuando te casaste a los 23, pero estabas tan enojado que lo echaste a perder. Cuando tenías a tu primer hija, tenías el perro, la casa, el jardín, y lo volviste a echar a perder. Finalmente, 7 años después, nace tu segunda hija, donde está el golden, el jardín, y como no aprendes, lo volviste a echar a perder. Y entonces entro en ese proceso de conciencia. Digo, no tengo capacidad de pedir, hágase tu voluntad y no la mía. Y entendí que era mi oportunidad de vida de finalmente no hacer mi capricho, sino la voluntad de Dios. Toño, en este diálogo, con esta respuesta tan fuerte y tan profunda, en donde te diste cuenta de que lo tuviste, ¿cómo es? Porque hemos hablado mucho de tu historia con tu papá, un poco de tu historia con tu mamá, con tu ex esposa, con tus hijas. ¿Cómo es el proceso de perdón a ti mismo? Al Antonio de 17 años, de 24, de 30, o sea, ¿cómo es? Primero me doy cuenta de que Dios, la vida, el universo ha sido súper generoso conmigo. Y entro en un proceso de decir, o sea, me queda claro que tengo que perdonar. El Corán, el Tripitaka, la Torá, clarito dice, perdón, pero no lo siento, ¿sí me explico? No lo siento, o sea, sé que eso tengo que hacer, pero no lo siento. Y entonces me concentro en un proceso de perdón que se da de la forma más casual posible, como 5 años después. Okay. De esos primeros ejercicios espirituales he cursado 7. Sale Curago Biotech, que es la empresa donde estoy en otra meditación profunda y de repente veo que hay una niña que se llama María Xochitl, que es una niña indígena, discapacitada, huérfana, porque el crimen organizado mató a sus padres con hambre. Y entonces, a partir de ahí dices, algo tengo que hacer. Yo no sabía lo que era un lactobacilo, no sabía lo que era un fermento, no sabía lo que era biotecnología. Yo de carrera soy ingeniero en electrónica. Pero se fija en mí, algo tengo que hacer para que esa niña no se vaya a dormir hoy con hambre. Que es un arquetipo muy común, ¿no? Exactamente, o sea, existe. María Xochitl existe en Paula y en Inés, sí, y, o sea, es un arquetipo muy mexicano. Y entonces entro en una crisis económica, se me termina el dinero, empiezo a endeudarme, desarrollando una tecnología que no sé si va a funcionar. Pero ¿cómo surge o sea, tú sabías este tema del segundo cerebro, del intestino? No. Porque, Toño, hoy 2025 eso es nuevo. Sí. No me imagino, ¿qué estamos hablando? ¿20 años? 20 años, sí. No, yo no lo sabía. Sin embargo, empecé a dejarme llevar. Y de repente nosotros ayudamos todavía a un centro de atención para niños con VIH-Sida. Y la idea junto con mis socios, el ingeniero Ortega, Damaso, Diego en aquel momento era, vamos a hacer un dulce para estos niños. Es imposible que veas a esos chiquitos y puedas engendrar odio. O sea, si tú te enfocas en eso, o sea, no puedes decir más que agradezco a Dios por estar aquí y si estoy aquí, algo tengo que hacer porque ese niño, esa chiquita con tremendo reto de vida, tenga al menos un momento dulce que no le haga daño, no un dulce chatarra. Y te empiezas a concentrar en eso. Empiezo a consolidar el talento que tengo, transformar ciertos fenómenos
físico-químicos, biológicos, en ecuaciones matemáticas para poder hacer procesos, que tengo un socio mago que hace las máquinas y otro socio que lo escala industrialmente. Y en ese momento, justo antes de empezar a generar ya una recuperación económica, tengo una lesión que me hace llegar al hospital. No tenía seguro social, ya no había pagado el seguro de gastos médicos. Estaba en Ciudad de México. Un socio que tenía, le habla a mi papá, que era el único familiar que tenía allá, y mi papá le dice, llévalo al hospital militar. Llego al hospital militar, estando tendido ahí. Después de años sin tener contacto con tu padre. Vuelvo a ver a mi papá ahí. Llega el general y le dice al médico militar qué tiene. Y le dice, pues, tenemos que hacer una intervención. Es su hijo directo, entonces tiene 50% de descuento. Y entonces mi papá le pregunta al médico, ¿cuánto va a costar esto? Y me dice, 80,000 pesos. Me dio 9,200, la casa de Raquel costaba 52, y eso costaba 80,000 pesos. Y entonces, ¿Jura lo que pensaste eso? No, yo lo que pensé en ese momento fue, aquí viene otra vez. Sí. No eres suficiente, eres un irresponsable. Sí. Y además ¿Cómo no pagaste el seguro? En ese estado tan vulnerable, ¿no? Ajá. Sí. Esto tenía que pasar sí. porque eres un inútil para ser solvente contigo mismo. Y otra vez sentía la ruta de la adrenalina, el cortisol, esperando así. Y entonces mi papá me voltea a ver y me dice, no te preocupes, yo me hago cargo. No es un préstamo, es un regalo de vida porque eres mi hijo y te amo, me dijo. Y en ese momento dije, ay, cabrón. Me intervienen, me recupero, conozco a Mina, mi tercer amor, yo espero el tercer amor de ella yo, y empiezo ya a frecuentar a mi papá. Y hace 4 años estamos en su departamento en Ciudad de México y en el protector de pantalla dice, Mina, esa persona que está en esa foto bien vieja, ¿quién es? No la identifico. Y entonces volteo yo y le digo, es María Eugenia. Y otra vez, mira, ¿quién es María Eugenia? Mira, te platico, María Eugenia. No te lo puedo creer. Sí. Y en ese momento empieza un proceso a nivel de neuro de darle un significado distinto. Mi papá fue violento conmigo porque no podía contestar en 1974 la pregunta, ¿qué va a ser de este niño que no aprende a leer en el México de los 70? Y en ese momento le digo a mi papá, ¿esto pasó? Y mi papá me dice, sí. Entraba en pánico porque decía, ¿qué va a pasar con él? Y de repente mi papá me ve y me dice, pero mira, sí te lograste. Y entonces le digo, pa, la respuesta a esa pregunta que te hizo ser violento conmigo fue, ese niño disléxico se va a alcanzar a graduar. Eventualmente, cuando empiece a perdonar, va a crear una biotecnología que se va a levantar 20 años a su época. Va a crear una empresa. Y juntos van a hacer un departamento a un lado de su casa donde los últimos años de tu vida van a vivir caminando y diciéndose te amo todos los días. Esa es la respuesta a tu pregunta. Y mi papá se queda, sí, eso era. O sea, ¿lo conversaste con él, Toño? El hecho es de que dices, entonces fuiste violento y ofendiste por ignorancia. Y cuando metes a cerebro límbico, eso es como si sacaras un USB, lo reprogramas y lo metes acá. Y dices,
¿qué sentido? Ya conocida la verdad en tiempo de vida, ¿qué sentido tiene resentir? ¿No? Y entonces empiezo a dar un sondeo donde digo, oye, es que si en mi encarnación actual, mi plan de vida, más allá de la tecnología y los premios, era aprender a perdonar y a tener fe que mueve montañas, necesitaba ser disléxico, un padre militar, metido en pánico, creyendo que todo lo que ama muere, para que me pusieran un reto de vida de una ofensa. Y es más, al final es mi papá. Hay consanguinidad. No, necesitaba una persona no consanguínea que profesara una ofensa mayor, que es Raquel, la mamá de mi hermana de Sinaloa. Y entonces, es que ella, a los 17 años, en Sinaloa, decía, ¿y yo cómo voy a salir adelante aquí? Ya con hijos de padres diferentes. Llega el coronel comandante, pues este es mi boleto a salir de aquí. Y logro perdonar a Raquel. No es que ahorita tome un avión a Culiacán y luego un camión, vaya, le toque, te perdono. No. Pero deseo en el fondo de mi corazón que esté bien. Sí. Toño, aquí yo tengo dos cabos sueltos. Ha sido evidente para mí en este caminar tan detallado que nos has hecho de tu historia, el paralelismo entre tu emprendimiento y tu historia de vida. Y creo que tú lo tienes súper claro también. Incluso hablas tú de fermentar como un proceso de transformar en la vida cotidiana, ¿no? Correcto. Entonces ahorita quisiera que profundizáramos más en esto y también quisiera que me hablaras de tu madre, de en qué punto de este camino fallece tu madre y qué produce en ti, qué provoca en ti. Sí. Mira, la fermentación, desde el punto de vista bioquímico, es el procesamiento de una materia que es una molécula grande en una molécula más pequeña. Es el macroalimento que se transforma en micronutrimentos que puedes absorber de mejor manera, ¿no? Entonces, microorganismos biológicamente segregan ciertas enzimas, ciertos ácidos que rompen esta molécula grandota, la convierten en micronutrimentos pequeños que absorbes tú y entonces ya ayudan a estabilizar tu cuerpo. Es como un efecto de sublimación. Entonces, así como el odio se fermenta sublimando para llegar perdón, el miedo se sublima fermentando un alma para generar esperanza, ¿no? Entonces, desde luego que en el plan de vida que a mi percepción yo abro a Dios, ¿no? Hay este paralelismo de decir, fermenta en un bioreactor y fermenta en tu alma, ¿no? Hay muchos pasajes en la Biblia, en el Corán, en el Tripitaka, en la Torá judía, ¿no? Donde el reino de Dios es como un fermento, ¿no? Es decir, es la evolución de un estado en otro más elevado. Entonces, para mí ha sido maravilloso poder ir haciendo este proceso de fermentación espiritual, encontrando el sentido y finalmente hoy poniendo todos los puntos, decir es que si mi alma, que estoy seguro que así fue, previo a encarnarme, decía, mi misión va a ser perdonar y tener fe, lo único que ha ocurrido es, y agradezco a todo el mundo que ha hecho exactamente su trabajo en tiempo y forma para que yo pudiera lograr hacer eso. Y la otra, mi mamá, sin duda, la última vez que yo estoy con ella vivía en Puebla, viajo a Puebla. ¿Qué edad tenías tú? Mi mamá tenía 79 años. Ese día mi esposa Guille no puede viajar conmigo. Llego yo solo y paso un fin de semana maravilloso con ella.
estamos en una tarde en la sala de su casa y le digo, ma, hay un punto cuando tenía como 11 años donde a mi papá lo cambian a Tlaxcala, que no es un destacamento militar de los mejores, y yo siento que en ese momento hay un desencanto de mi mamá y hay un rompimiento que ya no logra recuperarse en su matrimonio. Mi mamá en aquel entonces era así de, yo quiero la vajilla de Bavaria, quiero el abrigo de Mink, y tus compañeros que los mandaron de agregados militares a Estados Unidos o que tienen comisiones en guardias presidenciales ya lo tienen, nosotros estamos en Tlaxcala empolvándonos, ¿no? Y le digo, sí. ¿Pero esto previo a Raquel? Sí, eso previo a Raquel, justamente, sí. Ya después surge este tema. Surge. Pero siento que ahí se rompió, ¿verdad? Y le digo, ma, si regresaras en un viaje cuántico a Tlaxcala, ¿qué le dirías a Hortensia de eso? Y mi mamá me dice, pues que está equivocada. Que ahí está la vajilla que usamos cuando llegan a venir en Navidad una vez al año, que ahí está el abrigo en el closet, en bolsas de plástico al vacío para que las polillas no se lo coman, que ya no me queda, y está todo lo demás, y que lo más importante era la familia. Y entonces yo digo, wow, ma, o sea, aprendiste en tiempo de vida, y entonces tengo una sensación de común unión con ella y de orgullo, sin saber que era la última vez que la iba a ver viva y que iba a poder comunicar con ella, porque después cuando la vi ya estaba entubada y en un proceso de agonía. Y vivo una muerte dulce, porque dices, mi mamá trascendió. Y ahora la siento más presente en mí que antes, ¿no? Mi mamá, si tú me dices, ¿cuál es la mayor herencia que te dejó tu mamá? Es su bendición. Era una bendición muy particular, que ella me decía que es, en el velo de la Santísima Trinidad te encuentres envuelto, ni preso ni herido, ni de tus enemigos vencido. La preciosísima sangre de Cristo te cubre, te protege, te salva y te libra de todo mal. La luz del Espíritu Santo guía tu camino para que se haga en ti la voluntad de Dios. Y luego mi mamá me decía, y no tu santo capricho, que en tantos problemas nos ha metido. Y ya después me decía, Dios y la Virgen de los Dolores siempre estén contigo, ¿no? Y por mis lesiones yo siempre digo, y no podía haber sido alguna otra virgen que no fuera la de los dolores, ¿no? Y hoy en día, a veces estoy en el camión, a veces estoy en la calle, encuentro a alguien y le digo, le doy la bendición de mi mamá, bendigo a mis hijas, a mi hermana, a mi papá, a todo el mundo, y me hace estar en un estado de como una unión con ella y de paz, ¿no? Donde dices, hágase tu voluntad. Entonces, no tengo que estar... De hecho, hoy en día, cuando me altero, que todavía tengo esos, es porque me desconecto de eso. Vuelvo a entrar en pánico, entro en miedo, me pongo defensivo y empiezo a ser agresivo. Y cada vez más no tiene sentido. O sea, no hay razón por la cual entrar en eso, ¿no? Toño, hoy toda esta historia de vida tuya ha trascendido en un regalo para la humanidad, que son los desarrollos de Curago Biotech. Sí. Llámese Blastum, sí. Llámese Povac, llámese Pavia. Sí. Aquí en León mucha gente conoce Pavia. Aquí está el cerebro detrás de. Llámese, ¿no? Sí. Y esto queda claro. Creo que tu legado hoy es tangible, ¿no? En este sentido. ¿Qué legado o qué mensaje, si tuviera que ser breve, dejarías, por ejemplo, a Scarlett, a Katia, y aprovechando el foro, a la gente que ha escuchado toda esta historia tuya? A mis hijas lo único que les diría sería, encuentra tu talento, hija mía, antes que otra persona. Encontrado tu talento, hazlo tu vocación y tu profesión de vida, buscando el beneficio de alguien más que no seas tú. Despreocúpate del resto, prepárate para la abundancia. Eso les diría a mis hijas como legado mayor.
Y a la gente que está escuchando tu historia. A la gente que está escuchando, yo lo que le diría es, toda ofensa que te tiene detenido ahorita es producto de ignorancia o de una ilusión de conocimiento. Luego entonces, no tiene sentido que tú tengas una creencia firme en esa ignorancia o en esa equivocación. Entonces, perdona. Y la otra, que es, una vez que perdonas, si entras en ese proceso de conciencia, de manera espontánea, va a fluir agradecimiento. Entonces, deja fluir el agradecimiento, más allá de expresarlo en la práctica diaria de todo lo que hagas. Y hazlo con un corazón puro y un espíritu recto. Dicen por ahí que cuando el cuerpo expresa el espíritu, no hay vergüenza. Y si no hay vergüenza y tampoco hay miedo, entonces no hay razón para resentir, odiar, angustiarte. Y si estás ya en ese camino, entonces gracia viene de favores divinos. Te das cuenta que hay un favor divino en ti y entonces el agradecimiento brota. Y cosas extraordinarias empiezan a ocurrir en tu vida. Me gustaría que abrieras una cuenta de redes sociales, Toño. Sí. Para que compartieras esto, Sí. porque está la cuenta de Curago y Sí. está la cuenta de todos Sí. tus de Ventro y de todos Sí. los productos, pero creo que valdría la pena y va a surgir esa necesidad en la Sí. gente que escuche tu historia de estar siguiéndote y de estar siguiendo estos Sí. mensajes que son tan elevados y que afortunadamente se traducen en todos los productos que le regalas al mundo. Y sobre todo, agradecerte a ti, porque justamente a través de estas redes sociales y de tu podcast está habiendo un canal de comunicación. Y en ese canal de comunicación, desde luego que mi historia de vida va a hacer clic con algunas personas de alguna forma y clic con algunas personas de alguna otra forma, pero la gran valía es que almas como Sofía Medrano están encargadas de poder hacer estos efectos de sanación. Entonces, tú fermentas almas en todos y cada uno de tus entrevistados a nivel de neurociencias, de almas. Nosotros lo hacemos a nivel de biotecnología. Y quizás por eso ambos se complementan para poder generarlo. No podríamos ser nosotros sin ti y nosotros podemos ser un buen complemento de lo que tú haces. Entonces, agradecido contigo desde el fondo de mi alma, porque te he seguido, he escuchado todas las historias y sin duda para mí han sido una confirmación o una guía en este camino de despertar de la conciencia. Gracias, ingeniero Antonio. Me encanta No. luego decirte ingeniero Antonio y No, hablarte de soy usted Toño, para no. recordar también Sí. la primera vez que te vi Ajá. en esta figura tan imponente. Es que va a venir el ingeniero que Sí, desarrolló no, toda esta tecnología sí. y luego encontrarme con este ser humano tan increíble Sí, y hoy en día no, pues ya te hablo de tú y te tengo un cariño especial, Sí. pero el tenerte aquí ha sido un gran honor. Gracias por vulnerarte al así, contrario. por contar Gracias. esta parte tan sagrada de tu historia. Y estoy segura de que va a tocar muchísimas almas. Gracias, sé que no será la última. Y larga vida a Curago Biotech. Fermentemos juntos. Gracias y nos vemos a la próxima. Este episodio es patrocinado por Curago Biotech, empresa de biotecnología en alimentos que desarrolla una familia de productos vivos y activos para apoyar la nutrición óptima, utilizando siempre tecnología patentada. Además, crean soluciones personalizadas para grandes marcas que buscan innovar en el mundo de la biotecnología alimentaria. Gracias, Curago, por impulsar la ciencia al servicio de la vida. Bienvenidas y bienvenidos al lugar en donde exploramos nuevas perspectivas. Y es que a veces nos enredamos en pensamientos repetitivos que nos mantienen atrapados. Pero si salimos de ellos, nos daremos cuenta de que hay un mundo esperando a que aparezcamos, existamos, brillemos y evolucionemos.